Esta charla me han encargado, como bien se lo hizo la doctora Mayrita en su presentación, es un encargo de Interfarm. Interfarm es el distribuidor de los productos de Novartis aquí para Ecuador. Entonces, me han encargado el estudio Verifeed, que vamos a tratar de explicarlo. Es un estudio muy práctico y que va a ser de gran utilidad en muchos casos. Como ya se ha hablado a lo largo de del curso, pues sabemos que la diabetes es un verdadero problema, sobre todo en nuestros medios, y que más de la mitad o cerca de la mitad de los pacientes pues ignoran su condición o estamos llegando tarde al diagnóstico. Tanto es así que la diabetes ahora se presenta pues en todas las edades. Y hay un grupo especialmente importante después de los 60, 65 años de edad, en donde tiene ciertas connotaciones especiales. Y como sabemos, y este curso está dedicado a los colegas de atención primaria, vemos que la diabetes es una enfermedad silenciosa que no avisa y que muchas veces es un diagnóstico que lo hacemos en forma casual. Cuando el paciente va por alguna razón, de algún control de alguna otra enfermedad, pues se le hace una glicemia y está alta, y está elevada. Entonces ahí es el médico en atención primaria el que propiamente diagnostica la diabetes. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hacer? Entonces, sabemos, como para hacer un preámbulo a la charla, que actualmente felizmente contamos con muchísimas mejores opciones. En los últimos 12 a 15 años ha cambiado muchísimo para suerte nuestra y de nuestros pacientes, pues el arsenal terapéutico con que tenemos. Otra cosa que debemos tener presente es que la diabetes no es solo azúcar en la sangre y que tenemos que hacer un tratamiento completo. Entonces, simplemente para recordar, sabemos que la diabetes incluye 3 defectos principales, que es la secreción de insulina deficiente por el páncreas, la producción hepática de glucosa y la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, especialmente músculo y tejido graso. En el páncreas, el islote, pues, naturalmente secreta insulina y en el diabético esto está disminuido, pero algo que a veces nos estamos olvidando, que también el islote tiene las células alfa que produce glucagón y en el diabético, pues, esto lo produce en exceso. Este exceso de glucagón puede influenciar o también inducir a que el hígado produzca más glucosa. Esta hiperglicemia, además de la resistencia, que es muy importante y que con lo que empieza generalmente la historia de la diabetes, esta resistencia a la insulina, la mayor producción hepática de glucosa, la disminución de secreción de insulina y el aumento de glucagón es lo que produce la hiperglicemia. Como decíamos, felizmente nuestro arsenal terapéutico en cuanto a medicación oral pues ha aumentado desde la ya antigua y actual metformina, pasando por todos los otros medicamentos y llegando pues a los últimos que son las incretinas y los inhibidores de la SGLT2. Incretinas que, como sabemos, tenemos de 2 tipos, los GLP-1 agonistas y los inhibidores de la DPP-4. Hoy vamos a hablar la importancia que puede tener y la practicidad de combinar 2 de estos medicamentos apenas diagnosticamos a una persona con diabetes mellitus, como es la metformina y los inhibidores de la DPP-4. El efecto incretina, ¿de dónde viene esto de incretina? Son simplemente del inglés de intestine secretion insulin. Esto es lo que se llama el efecto incretina, que aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón. El GLP-1 y el GIP tienen una vida media muy cortita, de apenas 1 o 2 minutos, y rápidamente esto se ve metabolizado por esta enzima llamada la dipeptidilpeptidasa 4 o los DPP-4. Y esto es precisamente lo que está alterado en el paciente con diabetes. Aquí a la izquierda vemos en una persona normal, no diabética, y en cambio vemos en los diabéticos como este efecto incretina está disminuido porque este tiempo que ya era muy cortito se vuelve más corto por inhibición de la DPP-4.
Entonces, estos medicamentos, estos inhibidores de la DPP-4, hacen precisamente eso, inhibir la DPP-4 para que, evitando la inhibición de la DPP-4, ¿no es cierto?, se fortalezca y prolongue los efectos de las hormonas incretinas, que es aumento de secreción de insulina, disminución de secreción de glucagón y secundariamente a través del hígado una menor protección hepática y concentraciones sanguíneas de glucosa. Lo que es interesante y lo que hace diferente a estos medicamentos, que estas hormonas intestinales y estas incretinas se secretan tras ingerir alimentos, es decir, no es un hipoglicemiante, a diferencia, por ejemplo, de las sulfonilureas. Entonces, brevemente, inhiben el metabolismo de la enzima DPP-4 e incrementa la forma bioactiva endógena de GLP-1. Reducen los niveles de glucosa en sangre y algo muy importante también la excursión postprandial. No tienen efectos sobre el peso corporal, no producen hipoglicemia, porque estos se producen después de una comida, y posibles efectos en relación a que puedan tener una recuperación de la masa pancreática y disminuye en forma no severa, pero sí importante, de la hemoglobina glicosilada en alrededor del 1 al 1%, del 0,5 al 1%. Entonces, la combinación de estos medicamentos de metformina y un inhibidor de la DPP-4 le hace muy interesante en el sentido que, como decíamos, por un lado las incretinas mejoran la función de la célula beta incrementando la liberación y síntesis de insulina en el páncreas, y al disminuir el glucagón, pues también reducen la supresión en la producción hepática de glucosa. Y la metformina, pues que sigue siendo la base de la medicación en el diabético, pero no suficiente, actúan como insulinosensibilizadores en los tejidos periféricos, hígado, músculo y grasa, y muy importantemente disminuyen la producción hepática de glucosa. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que sucede en el día a día? Y esto es lo que, como ya se ha hablado a lo largo del curso, tenemos que tratar de romper. Esto quiere decir de que generalmente cuando diagnosticamos a una persona con diabetes, pues empezamos con medidas no farmacológicas como son los cambios en la dieta y ejercicio físico. Normalmente esperamos que esto fracase, que no tengamos una buena respuesta para empezar con medicación oral, y generalmente empezamos, de acuerdo a la tolerancia, casi siempre con metformina. Puede ser que inicialmente nos vaya bien, pero desgraciadamente esperamos que esto falle para empezar a añadir otro antidiabético oral. Si esto nos responde adecuadamente, pues es solo temporal. Esperamos que esto fracase y añadimos un nuevo antidiabético oral o incluso 2 antidiabéticos orales. Un tiempo puede ser que esto nos sirva, pero igual, llega un momento en que fracasa y empezamos con insulina, ya sea una insulina basal o combinación con antidiabéticos orales. Entonces, la propuesta y el nuevo abordaje debe ser, y es lo que ahora se pretende, una combinación temprana de metformina con un antidiabético oral. Entonces, esto es lo que precisamente trata este estudio y lo ha demostrado en forma muy importante, que es lo que quiero comentarles a continuación. Los pacientes de hoy sabemos que son más jóvenes, son más diversos, diagnosticamos más temprano la enfermedad, por suerte, y por esto que ha aumentado la expectativa de vida, viven más tiempo. Tenemos personas con mayor edad o de la tercera edad, sobre los 70, 80 o más años, que son diabéticos. Entonces, el espectro es muy amplio. El actual abordaje, como decíamos, del tratamiento de la diabetes tipo 2, generalmente lo iniciamos solo con metformina, pero esto se está demostrando que no cumple en todos los casos las necesidades y los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, este estudio Verify lo que trata de demostrar es la eficacia de la vildagliptina en combinación con metformina
en el tratamiento temprano de la diabetes tipo 2. Este estudio fue presentado en la reunión anual del EASD, es decir, de la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes en Barcelona, España, en septiembre del 19. Desgraciadamente, el último congreso grande, importante que pudimos asistir presencialmente, pues ahora, por las circunstancias conocidas, todo eso ha cambiado, esperemos que ya vuelva. Y este estudio simultáneamente fue publicado inmediatamente en Lancet. Es el primer estudio en mostrar que la terapia de combinación temprana de un inhibidor de la DPP4, en este caso la vildagliptina, con metformina, en pacientes recién diagnosticados de diabetes, conduce a un mejor control de la glicemia a largo plazo y a una tasa reducida de fracaso del tratamiento cuando se usa metformina sola o como monoterapia. Este es un estudio de un diseño bastante simple, pero metodológicamente muy bien hecho. Es un ensayo fase 4 de 5 años de duración, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, y que fue diseñado, como habíamos dicho, para evaluar la durabilidad del control glicémico de una estrategia de régimen combinado con vildagliptina y metformina en comparación con el enfoque estándar de monoterapia solo con metformina, iniciada en pacientes diversos, sin tratamiento previo y, como habíamos dicho, con diabetes recién diagnosticadas, que estén descompensados, pero no agudamente descompensados, con hemoglobinas glicosiladas alrededor del 6.5 al 7.5. Este es un estudio que se lo trató de hacer de la vida real, es decir, que nos refleje lo que realmente sucede. Fue hecho en los 5 continentes, claro, por ser un medicamento europeo, pues la mitad más o menos de los pacientes fueron en Europa, pero con una buena participación de pacientes en América Latina, en Austria, en Asia. Se hizo, como habíamos comentado, en los 5 continentes, en 34 países, en 254 centros, y el número de pacientes que entraron al estudio finalmente fue de 2.001 pacientes, es decir, es una muestra importante, con una variabilidad, como decíamos, como se presenta actualmente la diabetes en pacientes de entre 18 y 70 años, pero con una media de 55 años, que es lo que realmente en el día a día tenemos pacientes más de en esta edad que les diagnosticamos recién de diabetes, con una ligera mayoría en mujeres, como normalmente refleja la epidemiología actual y cómo se presenta en nuestros medios la diabetes, con un peso generalmente elevado, con sobrepeso importante e incluso con obesidad. En el estudio, que también un poco refleja lo que normalmente hacemos o encontramos con una media de un índice de masa corporal de 31, menos o cerca de la mitad de los pacientes pues tenían ya algún grado de sobrepeso importante o obesidad moderada. Y como habíamos dicho, aquí se incluyó pacientes en donde estaban moderadamente descompensados con una hemoglobina glicosilada entre 6.5 y 7.5, que es lo que generalmente encontramos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Este estudio empezó a reclutar pacientes en el año 2012 y se los terminó de reclutar por este tipo de selección muy estricta que se hizo en el 2014. Se hizo inicialmente un tamizaje a las 2 semanas y, como decíamos, pacientes moderadamente descompensados con hemoglobinas glicosiladas entre 6,5 y 7,5%. Se hizo una evaluación para tolerancia de metformina, porque sabemos que la metformina inicialmente puede dar algún grado mayor o menor de intolerancia, sobre todo gástrica, empezando con 500 miligramos de metformina, 1.000 miligramos y llegando a la dosis óptima de alrededor de 1.500, 1.600 o 1.700 miligramos de metformina. Entonces, ahí se aleatorizaron a los pacientes y se hicieron 2 brazos. En el primer brazo, inicialmente, desde el principio, combinando vildagliptina 50 miligramos BID 2 veces al día y metformina hasta 1.000 miligramos BID. Y en el otro brazo,
placebo en vez de vildagliptina con la misma metformina, 1000 miligramos BID. Entonces, la idea era hacer controles muy estrictos cada 3 meses e ir viendo la respuesta. Y la respuesta quería decir que si había un buen control, lograríamos hemoglobinas glicosiladas de 7 o menos por ciento. Entonces, se vio que de acuerdo a la respuesta se iba viendo cómo el grupo que empezamos inicialmente desde el principio con vildagliptina y metformina, cómo respondía en comparación con el que empezamos con placebo y metformina. Entonces, la idea era ir viendo la respuesta. Si no se lograba en este brazo de metformina sola con placebo los objetivos de tener una hemoglobina glicosilada de 7 o menos de 7, se les pasaba al grupo de combinación de metformina con vildagliptina, y ahí se esperaba la respuesta. Es un estudio muy largo que se lo hizo con 5 años de duración, y desde luego, como sabemos por la historia natural de la diabetes, pues eventualmente hay pacientes que ya no respondían, pues, y se les añadió insulina basal. Entonces, lo importante de este estudio es ver la diferencia que hubo al iniciar desde el principio, que diagnosticábamos diabetes mellitus, iniciar con terapia combinada de vildagliptina con metformina, comparando con los que empezábamos solo con metformina. Entonces, este estudio dio unas respuestas muy interesantes y muy prácticas. Eso quiso decir que más de la mitad de los pacientes, es decir, 1 de cada 2 pacientes con diabetes tipo 2 en etapa temprana, recién diagnosticados, están adecuadamente controlados cuando se usa la combinación de la metformina con vildagliptina. Aquí nos dio un poco más de la mitad, del 56%. Con una diferencia pues importante, que si empezábamos solo con metformina, alcanzábamos un adecuado control solo en el 38% de los pacientes. Y esto un poco nos dice lo que habíamos comentado, comparando, ¿no es cierto?, con vildagliptina, en donde la respuesta inicial pudo haber sido muy buena, pero esta se mantiene a lo largo del tiempo en forma importante, en donde, como decíamos, más de la mitad de los pacientes logran el objetivo de tener una hemoglobina glicosilada menos del 7% en comparación con la terapia con metformina sola. Y algo también muy interesante, que al menos se consiguió 2 años adicionales de buen control en los pacientes que iniciamos con la combinación en relación a los pacientes que empezaron con metformina sola. Esto es muy importante porque esto es un estudio muy práctico y que se refleja mucho la realidad, y esto quiere decir que estos 2 años adicionales de buen control a lo largo del estudio, pues sí que son muy importantes. Y algo también muy relevante es que la respuesta inicial, al menos durante el primer año, fue excelente y hubo una gran diferenciación. Al menos 3 de cada 4 pacientes que empezaron con la combinación obtuvieron un excelente control con hemoglobinas glicosiladas de menos de 7, al menos el primer año, en relación a que solo 2 de cada 4 pacientes, solo la mitad de los pacientes que empezaron con metformina sola lograron este objetivo. Y algo que también fue muy importante y que tiene su importancia ya en la práctica, es que es una terapia muy bien tolerada, con muy buena adherencia durante los 5 años. El alto número de pacientes completaron el estudio, lo demuestra eso. Tasas de descontinuación bajas y comparables, con efectos adversos similares en ambas estrategias, es decir, que no aumentan los efectos indeseables por aumentar la vildagliptina, sin riesgo, que eso es muy importante y eso se ha recalcado y me ha gustado en las charlas anteriores, sin riesgo de hipoglicemia a pesar de los bajos niveles de glicemia, y algo también muy relevante, sin incremento de peso
durante los 5 años. Entonces, como habíamos dicho, los efectos indeseables fueron exactamente o muy comparables en los dos grupos, aquí como monoterapia y aquí como combinación de vildagliptina con metformina, pues igualito, los efectos serios pues iguales, incluso un poco menor, entonces la tolerancia es excelente y como habíamos dicho, pues el número de hipoglicemias pues es totalmente comparable, es prácticamente igualitos. No hay hipoglicemia precisamente por el mecanismo de acción de que hablábamos de este tipo de medicamentos. Y también muy importante, como decíamos, el peso. Exactamente en los dos grupos, en el grupo con metformina, pues tenían un promedio los pacientes de 85 kilos, incluso terminaron con uno menos, y exactamente igual en el grupo de combinación de metformina con vildagliptina. Entonces, para ir concluyendo, esta estrategia temprana del tratamiento combinado entre vildagliptina y metformina apenas diagnosticamos o al inicio de la enfermedad es una terapia superior a la terapia que la hacemos solo con metformina. Logramos un control duradero de la hemoglobina glicosilada de alrededor de al menos los 5 años que duró el estudio y 2 años más de iniciar con monoterapia. Los niveles consistentemente menores de hemoglobina glicosilada, particularmente en el primer año, que es crítico para los resultados futuros. Y decíamos que también en la práctica tiene su importancia que la tolerabilidad es comparable o fue muy comparable en los dos grupos sin riesgo de hipoglicemia y de aumento de peso. Entonces, en conclusión, nosotros cada vez estamos más conscientes que debemos, apenas diagnosticamos a un paciente con diabetes, ser mucho más agresivos en su control, porque de eso depende la calidad de vida de nuestro paciente con diabetes. Esto es un poco lo que les queríamos comentar y para estar dentro, que creo que estoy dentro del tiempo, pues les agradezco muchísimas gracias.